Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar en el nombre de Dios nuestro estudio de esta mañana. Vamos a seguir con el capítulo 6, en donde Jesús nos va a hablar de los deberes religiosos, ¿verdad? De los que tenemos obligación el Antiguo Testamento como pueblo de Dios y en el Nuevo Testamento como hijos de Dios. Entonces vamos a empezar versículo 6, versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Aquí habla Jesús de la sinceridad. Haz las cosas sinceramente, porque quieres hacerlo, porque te nace hacerlo, porque la misericordia te mueve a hacerlo. Y está hablando de la limosna. Había obligaciones que eran permanentes para el creyente, como era ocuparse de los pobres, que es dar limosna, orar y ayunar. Eran cosas que eran parte del ritual de la vida religiosa de los creyentes. Entonces Jesús va a tratar de esto. Entonces, primero habla de la limosna, que es la misericordia hacia los pobres. Cuando tú des limosna, dice, no lo hagas para ser visto de los hombres. ¿Qué quiere decir? No hagas alaraca para que todos vean qué tan bueno eres con los pobres, para que todo mundo se dé cuenta de que tú ayudas a los pobres, ¿verdad? Porque lo estás haciendo para que te vean, para que se den cuenta, para que vean qué tan piadoso eres, en lugar de hacer la obra por la obra en sí, ¿verdad? Por ayudar al que necesita. Y dice, porque de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Si lo que tú quieres es que te vean, ya te vieron. Esa es tu recompensa. Pero de Dios no habrá nada para ti. ¿Por qué? Porque no lo hiciste por amor a Dios y por el amor a tu hermano, sino por vanagloria propia, para que te alaben, para que te vean, para que piensen bien de ti, ¿verdad? Dice, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas. Aquí está oponiendo la sinceridad a la hipocresía. Lo haces sin sentirlo, lo haces sin ser parte de ti, lo haces simplemente para que te vean, ¿verdad? Y tocar trompeta quiere decir haz mucho ruido para que todo el mundo se dé cuenta y voltee. Eso es lo que significa tocar trompeta, ¿verdad? ¿Y dónde lo hacen? En las sinagogas y en las calles. ¿Por qué en las sinagogas y en las calles? Porque es donde hay mucha gente que te puede ver. Donde no hay gente, pues ni caso tiene, ¿verdad? Y no das limosna ahí porque nadie te ve. Tiene que ser donde te vean, ¿verdad? Pero los hipócritas así lo hacen. ¿Y para qué? Para ser alabados por los hombres. De cierto te digo que ya tienes tu recompensa. Dice, mas cuando tú des limosna, y aquí dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, no esperes que se den cuenta. Si no debe darse cuenta esta mano de lo que hace esta bien, o de lo bueno que hace, o el bien que les hace a los demás, menos el prójimo. Eso es lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Al poner una mano que se dé cuenta de la otra. Lo haces porque te nace, casi sin pensar, y apenas lo diste ya lo olvidaste. Ya no tomas en cuenta, no estás recordando. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que cuando nosotros hacemos el bien notorio, de alguna manera estamos haciendo sentir mal al que recibe la ayuda. ¿Por qué? Porque lo estamos exhibiendo, ¿verdad? Y no se trata de eso, se trata de ayudar, no de exhibir. Y te estás haciendo mal tú,
porque estás perdiendo lo que Dios tendría para ti. Entonces, por todos los lados no es conveniente, es malo. Piensas que vas a recibir tú mucho de bueno, pues nada más de las personas, pero eso se pasa. ¿Cuánto recuerdan las personas a lo que hicimos bien? Al momento ya se les olvidó. Entonces, no te quieres lucir delante de la gente, pero lo del mundo no dura. Entonces, dice que para que tu limosna, para que sea tu limosna en secreto, debes de hacerlo de esa manera, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tú lo haces sin que nadie se dé cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Dios se da cuenta de todo lo que hacemos, y sobre todo toma en cuenta lo que hacemos bien. Entonces Él, de alguna manera, en público te dará tu recompensa sin que le esperes y cuando no le esperes, ¿verdad? Vamos a seguir con el siguiente pasaje, versículo 5. Aquí que cuando tenemos, y fíjense que se refiere a la oración personal. Aquí no está diciendo nada contra la oración en la congregación, ni la oración en grupos, ni la oración comunitaria, ¿verdad? Está hablando de la oración personal. Cuando ores, busca la comunión íntima con el Padre. Dice, no seas como los hipócritas, que igual que los que dan limosna, ¿verdad?, se paran donde hay mucha gente para que los oigan orar. Y oran a grandes voces y con muchas palabras, largas oraciones, porque piensan, dice Jesús más adelante, que serán oídos por su palabrería. Muchas gentes tienen la idea que la oración tiene su valor en la oración misma, o sea, en las palabras que dicen y en el tamaño de lo que dices, ¿verdad? Lo largo de lo que dices, no en lo que contiene la oración. Entonces, ahí tenemos un error, y es alguna práctica que en muchas partes se ve, ¿verdad? Largas oraciones, muchas palabras, a veces repetitivas, y aquí lo de repetitivo no quiere decir que no le terquees a Dios con una petición repetitiva, sino que repitas palabras por repetirlas, que no llevan contenido, ¿verdad? O que simplemente es la repetición, no la urgencia de la petición. Hay diferencia en eso. Yo le puedo estar pidiendo a Dios por la sanidad de un familiar una y otra y otra y otra vez, y no me canso de pedirle al Señor, pero es diferente a tener una oración elaborada y repetirla, como diríamos, como perico, ¿verdad? Es diferente, y eso es lo que Jesús está tratando de hacernos comprender con esto, ¿verdad? Cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Por qué oran en pie en la sinagoga y en la calle? Para que los vean y que digan qué piadoso es. Ellos ya tienen su recompensa. Nosotros vamos a ver que con la hipocresía buscan ser vistos de las gentes, y siempre va a decir el Señor, ya tienen su recompensa, el ser vistos de las gentes, ¿verdad? Pero dice, cuando tú ores, cierra la puerta de tu aposento y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos con el 7. Esto lo comentamos, ¿verdad?, de las vanas repeticiones. Entonces, ya sabemos que no es por estar repite y repite y repite lo mismo sin sentido, no porque salga de nuestro corazón, sino simplemente, miren, un ejemplo de eso es, por ejemplo, el rosario.
el rosario, tantas veces Ave María y tantas veces el Padre Nuestro. No es con un propósito, es simplemente repetir, ¿verdad? Entonces es vana palabrería, dice Jesús. Vamos a leer el siguiente, por favor. 9, versículo 9. Aquí nosotros vemos como la conclusión del tema que Jesús está tomando. Ya les dijo cómo no deben orar, ¿verdad? Entonces aquí ya les va a decir cómo deben orar. En el otro evangelio, en otros evangelios nos dice que los discípulos le pidieron, bueno, si no debemos orar así, enséñanos a orar, ¿cómo debemos orar? Entonces Jesús les enseña a orar. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero en nuestra oración siempre debe ser la alabanza. Alabar a Dios, reconocerle a Dios lo que Él es. Por eso empieza diciendo, Padre. Jesús les había enseñado a llamarle a Dios Padre, ¿verdad? Eso es nuevo, en el Antiguo Testamento no está eso. Hay si acaso 2 ocasiones en que aparece la palabra Padre referido a Dios. Una de David en el Salmo 51, ¿verdad? Padre, pero no es común, sino es hasta que Jesús llama a Dios Padre, cuando Él nos enseña a nosotros a llamarle a Dios Padre. Y si nosotros queremos tener una íntima relación con Dios, como es la relación en la familia, le tenemos que llamar Padre, porque sentimos esa íntima comunión con Él. Padre nuestro. Y aquí hay una diferencia grandísima también con el Antiguo Testamento, en que en el Antiguo Testamento generalmente las oraciones eran personales, pedía para mí, pero aquí pido para nosotros. Por eso dice Padre nuestro, incluyo a los que están a mi alrededor, los que se relacionan conmigo. Hágase tu voluntad. Y aquí ya parte de la alabanza estoy pidiendo que se cumpla la voluntad de Dios, que estoy dispuesto a ser colaborador para que su voluntad se haga. Donde en el cielo, así también en la tierra. Nosotros vimos cuando estudiamos Apocalipsis cómo la voluntad de Dios se cumple plenamente en el cielo, plenamente, pero en la tierra todavía no, ¿verdad? En la tierra todavía hay mucha gente que no hace caso de Dios, no le importa a Dios, no sigue los lineamientos de Dios, y muchas veces tristemente nosotros, los que nos decimos hijos de Dios, también tomamos en poco sus deseos, sus enseñanzas, su voluntad, ¿verdad? Pero la petición es que se haga su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que todo esto se refiere a Dios. Me brinqué, venga tu reino. Venga tu reino, también lo vimos en el Apocalipsis, que cuando Jesús vuelva, su reino va a ser establecido en la tierra. Nosotros pertenecemos al reino cuando obedecemos a Dios. Al ser hijos de Dios y obedecerle, ya pertenecemos al reino todavía espiritual. Pero cuando Él venga, establecerá su reino aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces la petición es la alabanza, Padre nuestro, que estás en los cielos, ¿verdad? Venga tu reino y sea hecha tu voluntad, ¿verdad? Entonces es referente a Dios. Y luego el siguiente versículo dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquí la oración está hablando de
nuestra dependencia de Dios, nuestra seguridad en Dios, nuestra confianza en Dios para todas nuestras necesidades representada en el pan. Sabemos que de las necesidades primarias del ser humano es comer y beber, y después sigue dormir, ¿verdad? Pero lo primero, comer y beber. Entonces el pan, nuestro sustento diario, nuestras necesidades diarias, dánosla hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí está hablando del pecado. ¿Qué le debemos a Dios? El habernos portado mal con Él, el haberle faltado. Esas son nuestras deudas con Dios. Entonces nosotros le pedimos a Dios que nos perdone las deudas que tenemos con Él. Y le damos una razón para que nos perdone. Y lo damos por hecho, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, a los que también nos ofenden, a los que también nos afligen, a los que también nos faltan. Y aquí es un compromiso cuando decimos el Padre Nuestro, porque estamos asegurando que perdonamos. Entonces, si aseguramos que perdonamos y no perdonamos, quitamos la causa que damos para que Dios nos perdone. Si nosotros no perdonamos, entonces no estamos en el renglón del arrepentimiento que es necesario para tomar el sacrificio de Dios, que nos sea efectivo y que Dios nos justifique y reconciliarnos con Dios. Entonces estamos echando por tierra todo. Esto es muy importante, muy, muy importante. ¿Sí, Aaron? Hermano, en el caso del versículo, el del reino, es el principio. El 10. Sí. El 10. Lo que yo he recibido cuando lo leo es que el versículo 10 está antes del 11. Es decir, primero, o sea, antes de pedir, tenemos que sujetarnos a la soberanía divina. Y un poquito por el asunto de que a veces ha sobrepasado, yo creo, por mala enseñanza o mala doctrina, ha sobrepasado mi necesidad de la soberanía cuando dice, declara, ¿no? O sea, decláralo y ya está hecho porque ya declaraste, ¿no? Entonces y no te estás sujetando a la voluntad del Señor. Y yo siempre he visto eso, o sea, antes ya hay cosas que debemos de entender, aunque Dios, ahorita estaba leyendo Lucas, que viene contextualizado, adicional a esto, vienen otras palabras de Jesús muy interesantes, donde Jesús habla de la importancia de la oración y que Dios sí oye la oración. Sin embargo, también por la experiencia que yo creo que algunos de nosotros también hemos tenido, hay oraciones que Dios no contesta como queremos. No es que no oiga, sí la oye, pero no es lo que queremos, no es lo bueno para nosotros. No, o sea, a veces no pedimos como conviene y entonces, pues la respuesta del Señor es, pues no. Entonces, aunque declares 1000 veces, voy a una expresión humana, por mí declara 20, en miles si quieres, o sea, no se va a hacer. Cuando Dios dice no se va a hacer. Y a veces tiene que ver hasta con cuestiones de salud terribles que pasamos o algo y hay casos muy que solamente Dios sabe. Me parece que Kathryn Kuhlman, que tenía un gran ministerio de sanidad, murió de una enfermedad incurable, no sé si fue cáncer o qué fue, o sea, como para hasta el último momento que fuese claro que toda la obra de atrás de esta gran mujer de Dios, que con gran ministerio de sanidad, era de Dios, porque ella no se pudo sanar a sí misma. No. O sea, ella a través de su ministerio sanó a miles, o Dios sanó a miles de personas, pero con ella no sanó de una enfermedad mortal, me parecía, se murió. O sea, ella sí, muchas veces Dios nos dice no. Como le dijo a Pablo, que te baste mi gracia. Sí. Entonces primero es hágase tu voluntad y luego ya empezamos a pedir por el pan, ¿verdad? Sí, esto es muy importante, porque es importante pedir conforme a la voluntad de Dios. Por eso primero pedimos hágase tu voluntad, porque hay que pedir conforme. Cuando no pedimos conforme a la voluntad de Dios, no hay respuesta, ¿verdad? Porque no es esa la voluntad de Dios.
ni para nosotros ni para los demás. Gracias, Aarón, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, ¿verdad? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí no nos metas, nosotros sabemos que Dios no tienta a nadie, como dice la palabra. Lo que aquí quiere decir es, no nos hagas pasar por pruebas tan difíciles que fallemos. Eso es, no nos metas en tentación, líbranos de esas pruebas tan difíciles, ¿verdad? Que podemos fallar. Es un reconocimiento de nuestra limitación, de nuestra poca posibilidad de salir adelante por nosotros mismos, de nuestra falta de sabiduría tan común, de nuestra necedad a veces, que aunque seamos inteligentes y pensemos, seguimos siendo necios. Yo sé que no lo debo hacer, pero lo hago, ¿verdad? Porque así quiero, y lo hago. Entonces, esa debilidad humana, ¿verdad? Es un reconocimiento de esa debilidad humana. Por eso no nos metas en tentación, o sea, no nos pongas pruebas tan difíciles. Más, pero sí, quiere decir ese más, líbranos del maligno, ¿verdad? Porque sabemos que cuando el maligno entra, pues si ya de por sí somos débiles, y luego somos débiles porque no nos tomamos fuerte de la mano del Señor, pues entonces el malo nos puede hacer caer con más facilidad. Entonces, no nos pongas pruebas tan difíciles y líbranos del mal. Y sigue diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí es de alguna forma una doxología. Muchos escritos antiguos no tienen esta parte. Muchos eruditos piensan que cuando ya se usaban el pueblo cristiano las doxologías en el ritual, ya se incorporó aquí en esta parte. Pero de todas maneras resulta muy útil, porque así como empezamos con alabanza, debemos terminar con alabanza nuestras oraciones, ¿verdad? Y aquí el reconocer, ¿verdad? Porque tuyo es el reino, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey y tenemos la obligación de obedecerte. El poder tuyo es el poder, tú tienes todo el poder para llevar a cabo aquello que te pedimos y tuya es la gloria. Y aquí esto es también muy importante, porque todo lo que hagamos, todo lo que pedimos debe de ser para la gloria de Dios, no para satisfacer la necesidad que tengo urgente. Eso es lo inmediato, pero lo trascendente es para que lo que tú haces por mí hable de tu grandeza, de tu gloria. Por eso dice, porque tuya es la gloria, ¿verdad? Entonces, nomás voy a terminar. Y dice, por todos los siglos, o sea que la alabanza será de nuestra parte por siempre, ahorita aquí como mortales y cuando estemos en tu reino como tus ángeles y tus santos que ya te alaban perpetuamente. ¿Sí? Por favor. Yo leí en un devocional que es importante que tengamos conciencia que la oración que elevemos al Señor no cambia nada nuestra oración, pero sí podemos ver desplegado el poder glorioso de Dios, porque nosotros no sanamos, nosotros no cambiamos las cosas, pero el poder de Dios sí queda de manifiesto. Sí, eso es importante, ¿verdad? Siempre, por eso todo, siempre la oración para gloria de Dios.